Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro de este servidor, para que por medio de este servidor llegue tu palabra a millones y millones de corazones. Corazones que tú, Señor, debes convertirlos en corazones de carne, porque son en corazones de piedra, de mármol, de diamante. Son corazones duros, Señor Jesús. Convierte esos corazones duros en corazones de piedra y que podamos decir: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres tú que yo haga? Cinco preguntas, 5 respuestas. Nuestro hermano que nos escribió el día de ayer realizando 5 preguntas nos dice: la paz de Cristo Jesús, amado hermano Jesús Hernán Medina. Innumerables bendiciones y triunfos en Jesucristo a toda su casa y familia. Amado y apreciado hermano, por favor, una pregunta. ¿Es posible valorar más adelante, con tiempo, en un programa que explique las condiciones bíblicas que Jesús, el Cristo de Dios, cumplió en su ministerio como Mesías de la iglesia y del pueblo que le aceptó en Israel, cuando Él estuvo como el Verbo de Dios hecho en la carne? Las condiciones bíblicas, entre ellas, serían las siguientes, o las preguntas. ¿El Mesías debía venir de la casa y familia de Judá? Primera pregunta. ¿El Mesías venía a darnos libertad y paz? Segunda pregunta. ¿El Mesías debía ser ungido como un profeta? Tercera pregunta. ¿El Mesías debía cumplir la ley dada al pueblo de Israel? Cuarta pregunta. ¿El Mesías traía consigo un mensaje del Padre Eterno y anunciar las buenas nuevas, el Evangelio, a un pueblo que tenía un pacto con Dios? Quinta pregunta. Con gusto, hermano, estaremos respondiendo con la ayuda de la palabra del Señor a compartir las respuestas de cada una de sus preguntas y así poder tener bíblicamente un entendimiento pleno de las cosas que entre nosotros son ciertas. Sin embargo, estimado hermano y hermanos que me escuchan, es necesario, antes de responder, aclarar algunas frases o términos que usa en el contenido introductorio de sus preguntas, como, por ejemplo, estas: las condiciones bíblicas que Jesús, el Cristo de Dios, cumplió en su ministerio como Mesías de la iglesia. Con respecto a esta ambigüedad, la cualidad de aquel lenguaje que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar por consiguiente motivo o dudas, incertidumbre o confusión. En el Antiguo Testamento no hay ni se encuentra referencia alguna a la iglesia, y mucho menos que la iglesia se le haya prometido un Mesías. En cuanto a esta otra frase suya, cuando Él estuvo como el Verbo de Dios hecho en la carne, estimados oyentes y estimado hermano,
El Verbo fue hecho carne y habitó con nosotros. Eso significa que el Verbo hecho carne, no hecho en la carne, el Verbo hecho carne es Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces, no se puede acudir a hablar del Verbo de vida de esa manera. Hecho en la carne, no. Pues tal declaración nos hablaría de un Cristo divino morando en un Cristo hombre. Dualidad que ha originado discusiones desde el Concilio de Nicea hasta el Concilio Niceno-Constantinopolitano, que condenó la herejía del nestorianismo y la discusión actual sobre la versión del neocalcedonismo, el Hijo en la carne, según ellos. Vamos a realizar un tratamiento de los puntos expuestos para responder. ¿El Mesías debía venir de la casa y familia de Judá? En virtud del pacto eterno para un reino hecho con David, la tribu de Judá poseyó el cetro y el bastón de mando durante 470 años. Génesis 49:10. Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silob, y a él se congregarán los pueblos. Únicamente hubo un reino unido, con todas las tribus de Israel, bajo la gobernación de Judá, durante los reinados de David y Salomón. Debido a la apostasía de Salomón, hacia el final de su reinado, Jehová le arrancó 10 tribus al siguiente rey de Judá, Rehoboam, y se las dio a Jeroboam. Primera de Reyes 11, 31, 35. Tan solo los levitas y las tribus de Benjamín y Judá permanecieron leales a la casa de David. Segunda de Crónicas 13, 9, 10. A pesar de la división del reino de Israel y el posterior destierro del reino del norte y del sur, la promesa de la gobernación no se perdió. Sin embargo, este fin calamitoso del reino de Judá no significó que el cetro y el bastón de mando se habían apartado para siempre de la tribu. Según la profecía de Jacob en su lecho de muerte, la tribu de Judá tenía que producir al heredero real permanente, Silob, que significa aquel de quien es, aquel a quien pertenece. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silob, y a él se congregarán los pueblos. Por consiguiente, antes de que se acabara con el reino de Judá, Jehová le dirigió las siguientes palabras a Sedequías por medio de Ezequiel: remueve el turbante y quita la corona. Esta no será la misma. Póngase en alto aún lo que está bajo, y póngase bajo aún lo alto. Ruina, ruina, ruina la haré. En cuanto a esta también, ciertamente no llegará a ser de nadie hasta que venga aquel que tiene el derecho legal. Y tengo que darle esto a él. Ezequiel 21, 26, 27. El que tiene el derecho legal
como lo indicó en su anuncio el ángel Gabriel a la doncella judía María unos 600 años después, no es otro que nuestro eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Lucas 1, 31, 33. Por tanto, es apropiado que el Señor Jesucristo lleve el título el león, que es de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. A su vez, Pablo, apóstol a los gentiles en fe y verdad, dirigiéndose a la iglesia en Roma, compuesta por israelitas, judíos y gentiles, había confirmado también que el Cristo era de la familia de David. Romanos 1, 1, 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estimado hermano y amigo, todas estas citas confirman que el Mesías se sentaría en el trono de David. Así como Moisés, el rey David fue un prototipo o símbolo de Cristo. Se había dicho que el Mesías se sentaría en el trono de David y juzgaría a la casa de Israel. Isaías 9:7. Jeremías también escribió esto: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23, 5, 6. Segunda pregunta: ¿el Mesías venía a darnos libertad y paz? Durante siglos los profetas de Israel habían predicho la venida de un Mesías. Desde Adán, pasando por Enoc hasta Malaquías, los profetas hablaron del día en que el Dios de Israel vendría a la tierra y se tornaría en su Salvador y Redentor. La profecía de Isaías representa el mensaje concreto de quien sería el Mesías y el sentir que existía entre el pueblo del pacto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9, 6, 7. Sin embargo, cuando llegó el día tan largamente esperado, la mayoría del pueblo judío no solamente rehusó ver que las profecías se habían cumplido,
sino que rechazaron al Mesías. La nación se había hundido en una oscuridad espiritual tan profunda que no podía percibir siquiera que la luz del mundo estaba entre ellos. La espera de un libertador ungido se llama la esperanza mesiánica. Esta esperanza era algo sumamente real para la antigua casa de Israel y provenía de un pasado muy lejano. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Los judíos interpretaron mal la profecía relacionada con el libertador y príncipe de paz. Al pasar los años y quedar frustrados por los distintos yugos de varios imperios que les quitaron su libertad y paz, los israelitas distorsionaron la esperanza mesiánica y malinterpretaron los dichos y escritos de los profetas en una forma equivocada. Cuanto más se hundían en la apostasía, más perdían de vista el verdadero sentido de las profecías. Pero no es de sorprender que llegaran a ver solamente los aspectos políticos del Mesías, pues las escrituras hablaban sobre victorias y triunfos sobre los que los oprimían, y así establecieron creer eso, que el Mesías sería un libertador político, guerrero. Varios cientos de años antes del nacimiento de Cristo, Zacarías escribió acerca de la época en la que el Señor, el Mesías, lucharía contra los enemigos de Judá, como peleó en el día de la batalla. Zacarías 14:3. Zacarías describió a Jerusalén liberado con gran poder de todo lo que se le oponía. Zacarías 14:1-15. Isaías habló también del Mesías como poseedor del mando, de la autoridad regente sobre las naciones, la cual descansaría sobre su hombro. Isaías 9:6. Isaías habló también del Mesías como poseedor del mando, de la autoridad regente sobre las naciones, la cual descansaría sobre su hombro. Isaías 9:6. Esa frase ciertamente sugería un gobierno político, según los grupos en que estaba fragmentado el judaísmo en tiempos del Señor Jesús. Otros profetas anunciaron su venida en poder y gloria. Al estudiar cuidadosamente las profecías, emerge, sin embargo, un concepto amplio, vistoso. Uno es el del siervo sufriente. El capítulo 53 de Isaías nos relata un ejemplo sobresaliente de este tipo de profecía. Anuncia los sufrimientos del Mesías. Sería un varón de dolores. Verso 3. Uno que estaría como oveja delante de sus trasquiladores. Verso 7. Uno que tomaría sobre sí las transgresiones del hombre. El otro es el del Mesías como Rey de Gloria. Zacarías 14 e Isaías 9 contienen ejemplos de este tipo de profecía, las que describen la liberación, el poder político y la destrucción de los enemigos de Israel.
Los que creían en Cristo vieron en la vida del Señor Jesús el cumplimiento de estas profecías. Los escritores de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, señalaron cómo Jesucristo dio cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento que se referían a la venida del Mesías. Libertador, príncipe de paz, Salvador, Redentor y Consolador de su pueblo. El vocablo Mesías viene del hebreo Mashiach, que significa ungido. El equivalente griego es Cristos. Ambos vocablos llevan la idea de uno que es ungido por Dios. El vocablo hebreo Yeshua, Jesús en griego, significa Salvador o liberador. Las dos palabras combinadas denotan a aquel que es ungido por Dios para salvar o librar al pueblo. Mateo 1, 23. Tercera pregunta. ¿El Mesías debía ser ungido como un profeta? El Señor Jesús sería mayor que Moisés y que cualquiera de los profetas antiguos. Desde Enoc hasta Abraham y desde Abraham a Moisés, la esperanza mesiánica fue perpetuada. De ahí que Moisés haya enseñado a sus hermanos: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Deuteronomio 18:15. El pueblo llegó al monte Sinaí y allí Dios les reveló su pacto. Fue un pacto fundamentado en la gracia, en la confianza en Dios, que demandaba lealtad y señalaba un glorioso propósito final para Israel. Éxodo 19, 4, 6. El pueblo aceptó las palabras. Éxodo 19, 7, 8. Y allí el Señor probó sus corazones. Éxodo 19, 9. Éxodo 20, 20. Por medio de Moisés, el Señor ordenó al pueblo que se consagrara y se alistara, porque al tercer día descendería a la vista de todo el pueblo, y cuando sonara largamente la bocina, ellos debían subir al monte, al encuentro con Dios. Éxodo 19, 10, 13, 17. Pero los israelitas no pusieron su confianza en Dios ni en la promesa de su pacto y no subieron al monte. Deuteronomio 5:5. El pueblo se quedó al pie del monte. No se acercaron a adorarlo, sino que se quedaron a distancia. Éxodo 19, 17, Éxodo 20, 18, 21. La relación espiritual entre el pueblo y Dios era eso, una relación a distancia. No se sentían cercanos a Dios. Su corazón estaba engrosado. Sentían de vez en cuando añoranzas por Egipto y eran rebeldes y contradictores. Sus malos corazones fueron expuestos y hasta reconocieron que no estaban aptos para acercarse a Dios en tal condición espiritual. Por esa razón, pidieron al Señor no acercarse y Él aceptó reconfigurar el pacto para que no murieran. Éxodo 20, 18, 21, Deuteronomio 5, 21, 29. Entonces allí les dio leyes, un sacerdocio santo y un tabernáculo de culto, a fin de que pudieran adorar a distancia, por mediación, por intercesión, hasta que llegara el cumplimiento del profeta prometido como Moisés. Éxodo 20, 18, 21, Deuteronomio 18, 15, 19. El profeta prometido alcanzaría todo aquello que fue inalcanzable para el pueblo, aún para Moisés como mediador o dador de la ley. Así que, al final,
por medio del profeta y Salvador prometido, el pueblo sería para Dios un reino de sacerdotes y una nación santa. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuarta pregunta. ¿El Mesías debía cumplir la ley dada al pueblo de Israel? Mateo 5, 17, 20. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. En el Antiguo Testamento encontramos lo que los judíos llamaban la ley. Se resume en un conjunto de reglas bajo las cuales se regía el pueblo de Israel. Básicamente, cuando estamos hablando de la ley, nos referimos a todo el Antiguo Testamento. Tomando en cuenta esto, debemos entender que la forma en que el pueblo de Israel tenía una relación con Dios era a través de la ley. En ocasiones, nosotros también interpretamos que nuestra relación con Dios se basa únicamente en un conjunto de leyes. Lo basamos en lo que sí puedo y lo que no puedo hacer. Incluso llegamos a medir que también estamos en nuestra relación con Dios por cuanto estamos haciendo lo que debemos hacer y lo que no debemos. En el pasaje principal que estamos estudiando, Cristo quiere ampliar mucho más nuestra mente sobre la ley, que es cómo cumplir la justicia de Dios y cómo relacionarnos con Dios. En los tiempos del Señor Jesús había dos vertientes principales de cómo el pueblo interpretaba la ley. Estaban los laxos o minimalistas y los radicales o legalistas. Entonces, había un grupo que pensaba que no importaba cuán estricta fuera la ley, Dios siempre nos amaba, aun cuando no se cumpliera. Por otro lado, estaban los radicales, que buscaban cumplir las leyes al pie de la letra, y entre estas personas estaban grupos como los fariseos. Cuando la gente de Israel empezó a ver al Señor Jesús, la mayoría de los maestros del momento pensaron que Cristo estaba más de parte de los lazos de la ley que de aquellos que la cumplían con más exactitud. Como veían que el Señor Jesús tenía bastante relación con pecadores y que sus discípulos eran recaudadores de impuestos, publicanos, pescadores, llegaron a pensar que Cristo era más laxo o relajado con el cumplimiento de la ley. Cristo dijo: no he venido a anular la ley y los profetas. Probablemente los saduceos y herodianos, los relajados en el cumplimiento de la ley, se espantaron cuando el Señor Jesús dijo esto.
Pero también les dijo, no entrarán al reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos. Es decir, el Señor Jesús les estaba diciendo que los relajados no entrarán al reino de los cielos porque no están cumpliendo la ley, pero tampoco los fariseos o maestros de la ley entrarán al reino de los cielos porque no cumplen el nivel de justicia necesario. En otras palabras, el Señor Jesús nos deja claro que la clase de justicia que nos deja entrar en el reino de los cielos y tener una relación con Dios no es la justicia laxa, ni la justicia devota o religiosamente estricta. Cristo quería mostrarnos que somos más pecadores de lo que creemos. Él quería que los hombres desecharan ese pensamiento de autojusticia que la gente tenía en aquel tiempo. A partir de allí, desde Mateo 5, 21, 48, el Señor Jesús nos muestra 6 ejemplos de cómo Él interpreta la ley y demanda cumplir las escrituras del Antiguo Testamento. En medio de todo esto hay una buena noticia. El Señor Jesús vino a darle cumplimiento a la ley. Él es el cumplimiento de la ley. Si te diste cuenta que tu corazón está alejado de Dios, más de los que creáis, la única forma de tener un nuevo corazón es a través del perdón que el Señor Jesús ofrece con su sacrificio, con su muerte, sepultura y resurrección. El Señor Jesús es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Primero, Él cumplió toda la ley, Romanos 10:4. Segundo, Él es el cumplimiento de todas las promesas de la ley, Jeremías 31:33. Tercero, todo el castigo que exigía la ley se cumplió en Cristo, 2 Corintios 5:21. Cuarto, a través de Cristo se logró lo que la ley no pudo lograr, Romanos 8:1. Si en lugar de acercarnos a Dios y decirle que mire cuánto nos hemos esforzado, cuánto oramos, leemos la palabra y cuánto ayudamos a los necesitados, reconociéramos que sin Él estamos lejos de sus estándares de justicia. Si reconocemos siempre nuestra insuficiencia, en ese momento la justicia de Cristo será impartida a nuestra vida y nos será dado un nuevo corazón y una nueva mente a través de su Espíritu Santo. Quinta pregunta. ¿El Mesías traía consigo un mensaje del Padre Eterno y anunciar las buenas nuevas, el Evangelio, a un pueblo que tenía un pacto con Dios? El Señor Jesús no podía negar quién era Él, ni lo que pensaba hacer, pero era muy cuidadoso al explicar la misión, naturaleza del futuro reino, cumplimiento y establecimiento de la justicia de Dios en el reino de Dios y eliminar los malos entendidos acerca de su misión. El Señor Jesús entendía lo que la gente buscaba en el Mesías: una derrota del imperio terrenal reinante y que los oprimía y un triunfo militar milagroso. Probablemente esa era en parte la razón por la que en general no empleaba el título de Mesías o Hijo de Dios para sí y prevenía a otros de hacerlo. Para cumplir con el propósito de su primera venida,
no quería provocar una sublevación de los judíos ansiosos por establecer su propio reino independiente en contra del detestado gobierno romano de ese tiempo. Un ejemplo alarmante y serio de la situación sería esto: Mateo 21:9. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Esta algarabía y movimiento de gritos y alaridos de la multitud evocaban el cumplimiento del Salmo 118:26. En el juicio que le hicieron al Señor Jesús, el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y el Señor Jesús le contestó: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14, 61, 62. De inmediato, el sumo sacerdote lo acusó de blasfemia y decidieron que tenía que morir. Sí, en efecto, el Señor Jesús era el Mesías, enviado por Dios y nacido para ser rey. Este es un hecho que dejó muy claro cuando estuvo frente a Pilatos. No obstante, él había predicado acerca del reino de Dios, no del reino de Israel, del reino de Dios. Los judíos acusaron al Señor Jesús ante Pilatos de que afirmaba ser el Cristo, un rey, y que representaba una amenaza directa para la autoridad romana. Lucas 23:2. Preocupadísimo por la situación, Pilato le preguntó al Señor Jesús qué decía al respecto. El Señor Jesús le contestó diciendo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan 18:36. Pilatos insistió preguntándole si de veras era rey. Entonces el Señor Jesús le dijo: ¿tú dices que yo soy rey? Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo. Verso 37. Sin embargo, Pilato no sentía que el Señor Jesús fuera una amenaza para el gobierno del emperador. Pero al final, los judíos lo convencieron de ordenar su ejecución por haber dicho que era rey. Juan 19:12. Pilatos incluso hizo colocar un título sobre la cruz en que crucificaron al Señor Jesús. Y este título decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Después de ordenar que el Señor Jesús fuera azotado, Pilato mandó que lo trajeran para mostrarlo frente a la multitud y les dijo: he aquí vuestro rey. Quizá pensaba que el verlo en tan lastimoso estado los dejaría satisfechos. Pero ellos gritaron: ¡fuera, fuera, crucifícale! Pilato entonces les preguntó: ¿a vuestro rey he de crucificar? Los principales sacerdotes le contestaron: no tenemos más rey que a César. No reconocieron a su propio rey. El Señor Jesús claramente le dijo a Pilatos que su reino no sería terrenal. Tampoco sería uno de los reinos futuros de este mundo, ni en esta época actual del hombre. Pero viene una época en la que su reino será establecido aquí en la tierra para gobernar a todas las naciones con justicia y verdad.
Ciertamente, durante su ministerio terrenal de 3 años y medio, el Señor Jesús habló las palabras de Dios, Juan 3:34, y cumplió muchas profecías acerca de su misión como Mesías, Lucas 24:27-44. Pero el cumplimiento de muchas más, las relacionadas con el establecimiento del reino de Dios sobre el mundo entero, aún están pendientes. Cuando el Señor Jesús hablaba de la redención de Israel, de la salvación del mundo, del sufrimiento cruento del Mesías y acerca del reino de Dios, sencillamente las personas no entendían, como muchos el día de hoy no entendemos. La mayoría de los judíos del primer siglo no discernían entre las profecías de la primera venida del Mesías y su cumplimiento profético. Para la gente de ese tiempo, las profecías del Mesías como Salvador del mundo y el establecimiento del reino mesiánico era como mirar a las estrellas. Todas parecen estar colgadas como en una bóveda sobre nosotros, todas aproximadamente o lejanas a distancia, pero la realidad es que hay grandes distancias entre cada una de ellas. A simple vista, no podemos decir cuáles están más cercanas y cuáles están más alejadas. Así es como les habrán parecido las profecías mesiánicas a los judíos. La mayoría esperaba que todas las profecías se cumplieran en una sola venida del Mesías. Amén. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Señor Jesús, gracias por darme permiso de compartir tu palabra. Danos entendimiento cada día más para aprender de ella, porque tu palabra es la única que tiene vida eterna. Tu palabra es la única que nos dirige, nos guía, nos enseña, nos exhorta, nos reprende, nos castiga y nos da vida eterna. Gracias, Señor Jesús.